que ocurre en aquel estado. Déjenme saludar ahora al maestro Ricardo Sevilla, como todos los días, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, porque hay que hablar sobre esos medios de comunicación que no son PopLab, que no son sin censura, pero que siguen recibiendo, si no miles de millones, cientos de millones de pesos. Hay que señalar que en la tabla de los medios que siguen recibiendo mucho dinero de publicidad oficial están Televisa y TV Azteca, La Jornada. Voy a excluir a La Jornada para referirme sobre todo a Televisa y a TV Azteca, porque también hay una problemática. Los de abajo no necesariamente son a los que les chorrea ese dineral que han recibido, sobre todo en tiempos de Peña Nieto. Maestro Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, público. Me va muy bien, muchas gracias. Pero fíjate que el gremio sigue padeciendo, el gremio periodístico, y es que hay más de 22,000 periodistas sin seguridad social. Es una cifra que estaba rozándolos el año pasado, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo dijo en su momento el director general del IMSS, Zoé Robledo, en una conferencia mañanera, y hoy, hacia el final de la conferencia, precisamente ahí en Palacio Nacional, un periodista de radio, me parece que era de Hermosillo, por ahí, le dijo, bueno, presidente, no hay seguridad social, estamos padeciendo de atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. No lo dijo en esos términos, pero yo lo incluyo desde luego. Están padeciendo, pero el reclamo no es a presidencia, querido Vicente. El reclamo no es ahí. El reclamo es precisamente a estos medios de comunicación que has mencionado, pero que hay que agregar a todos. Hay que enfatizar, sí, en Televisión Azteca, sí, en Televisa, pero también a los 70 periódicos de la Organización Editorial Mexicana, que son de la familia Vázquez Raña. Y por otro lado, pues a la familia de El Hermano. Unos eran de Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana, y los otros de Olegario Vázquez Raña, de los hermanos Vázquez. ¿Te acuerdas de esta tienda de electrodomésticos? Pues bueno, el periodismo, gran parte del periodismo mexicano está en manos de gente que vendía refrigeradores, muebles, vitrinas, etcétera. Está en manos de ellos. Me refiero precisamente a la Organización Editorial Mexicana, pero también a Grupo Imagen, donde trabaja Cido, donde trabaja Pascal Beltrán, y que ahí hay mucha gente que trabaja por honorarios. Pocos son los periodistas que tienen seguridad social, pocos son los que están en nómina y les pagan una porquería a los que trabajan por honorarios. Se los digo, público, con conocimiento de causa. Como ustedes ya saben, y ya lo he dicho, yo trabajé en Excelsior y llamábamos a los corresponsales para que nos dotaran de la información que había en sus respectivos estados, pero muchos no querían acercarse al lugar de los hechos porque no se les daban viáticos, no se les pagaba adecuadamente y tenían que ir teniendo varios trabajos, trabajando, valga la redundancia, para diferentes medios, para más o menos sobresalir. A mí me tocó ir a realizar una cobertura a un lugar que ni siquiera sabían pronunciar en la redacción de Excelsior. Fui a la Costa Chica de Guerrero, a Coajinicuilapa, sí, a Cuaji, que ha referido el presidente allá en Guerrero, porque allá ocurrió un evento, estoy hablando de 2015, donde en un palenque clandestino asesinaron a 12 personas.
pero no se dio a conocer en los medios, sino de manera sesgada. Había medios que decían que había 5 muertos, había medios que omitían la noticia de manera ominosa, no se habló del comando armado que llegó y asesinó a 12 personas. Yo fui ahí y ni siquiera con presupuesto de Excelsior, porque en mis vacaciones, con mi propio presupuesto, fui y cubrí la noticia, y ahí me dijeron, y yo sí cito a mis fuentes, ahí fui directamente al municipio, entrevisté al presidente municipal de aquel entonces, al jefe de la policía, y me dijeron que ningún medio de comunicación había ido, pero no solamente a cubrir esa noticia, no había ido nunca. Y tenía que ver con este centralismo de parte de los gobiernos anteriores. Y sí, estoy hablando de 2015. ¿Quién estaba en 2015? Público memorioso. Pues Peña. No había cobertura de información en ninguna parte y no querían, fundamentalmente porque no contaban con las garantías. No contaban con las garantías, y hoy el reclamo, bien hecho, en la mañanera, ahí en Palacio Nacional, pero no es precisamente al presidente a quien se deben dirigir estas quejas, porque él ya respondió, no hoy, respondió hace un año, precisamente con ese esquema para dar seguridad social en ese entonces eran 22,000, ahora ya lo superan, 22,000 trabajadores de la comunicación, periodistas que no cuentan con seguridad social, atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, nada. No tienen derecho a Infonavit, no tienen nada, y ni siquiera les dan pues una información adecuada. Porque ahí en Excelsior yo publiqué precisamente un reportaje especial sobre algo que se llama modalidad 40 del IMSS, porque no sabían ahí. Asesoré en su momento incluso al propio director del periódico, que en ese entonces era el director editorial, Gerardo Galarza, pero no saben nada y se dejan explotar. Entonces, por eso ayer hice este llamado al gremio a que no se deje ya someter, sobajar, que no trabajen ya para estos grandes corporativos que pasan por encima de sus derechos elementales y que no les brindan la seguridad necesaria y que corren riesgos. El periodismo en todo el mundo, no solo en México, es pues sumamente peligroso. El presidente lo dijo ya en la última pregunta que respondió hoy, felicitó. ¿Qué presidente felicita? No felicitaban, ni los presidentes ni los gobernadores cínicos. Les decían, palabras de Duarte, pórtense bien, pórtense bien. El presidente los felicita a los periodistas independientes. ¿Por qué? Porque es una profesión riesgosa. ¿Cuándo es independiente en realidad? Y esto me lleva, si me permites, querido Vicente, a algo que me llamó la atención poquito antes en la mañanera, sobre, pues, la queja, la demanda, la lamentación jeremíaca de un periodista de crónica, pues, Daniel Blancas. Se quejó, se lamentó. ¿Qué te parece, Ricardo, para la gente que no vio la mañanera, si precisamente por contexto vemos esa parte, esa queja, esa réplica de Daniel Blancas en la mañanera, luego de ser exhibido como parte del quién es quién en las mentiras de la semana el miércoles por un reportaje que él publicó en Crónica? ¿Te parece? Vamos a Me parece a ver y fenomenal. Perdón por romper un poco el tono histórico, anecdotario del país. Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista
No lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió: lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría, y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado Falsean datos de Sembrando Vida, difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado, y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín: ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde: sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad.
Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con 2 preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí. Una, los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos. Para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación, ¿estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, los va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta, ¿refrenda usted, con 2 años y 8 meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí, la crítica es fundamental. Es bueno, básico. Pues ahí están los posicionamientos de Daniel Blancas, a quien hemos buscado. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta de Daniel Blancas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a esto te referías, maestro Ricardo Sevilla. Debo de decir que, pues, qué bueno, que queda comprobado que hay réplica. No sé tú qué pienses, pero ojalá que tuvieran, pues, por lo menos las mismas ganas de presentar así, réplica, como queda establecido hoy en la mañanera, los grandes de la élite, los periodistas de renombre que han sido señalados precisamente en el quién es quién, y que no se limiten a dar respuesta en sus propios medios, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que le dieron una bofetada con guante blanco. Yo pienso que emplaza al presidente, lo emplaza, prácticamente lo amenaza con la última pregunta. Le dice, ¿está dispuesto a continuar ofreciendo las... Sí, lo desarma el presidente porque lo está emplazando. Yo he visto, he leído estos reportajes que se concentran efectivamente en el estado de Tlaxcala, pero que precisamente por concentrarse en el estado de Tlaxcala pretenden inhibir el resto de los resultados beneficiosos que se han obtenido a través del programa Sembrando Vida. El presidente le dice, sí, estoy dispuesto, pero además, sí, vas a platicar con Javier May. Entonces, el reclamo fue a leer lo que publicó textual en Crónica. Está muy bien. Yo celebro que se hagan este tipo de investigaciones, que si hay corrupción en Sembrando Vida y en el programa social que se analice, personajes en particular, en estados, en municipios, que se den a conocer audios, testimonios, lo veo muy bien, lo celebro. Perfecto. Ahora, a mí me gustaría muchísimo que este periodista libre que dice que no tiene departamentos ni casas en el extranjero, nos hablara un poquito, ya que está tan cerca, de sus jefes, que sí los tienen, que no tienen departamentos ni casitas, que tienen residencias, que tienen autos lujosísimos y que han hecho barbaridad y media, y me refiero concretamente para que el público lo sepa, porque yo creo que ya lo sabe, insisto, el público memorioso,
La Crónica de Hoy, como se llama este periódico, que en algún momento incluso maldirigió Pablo Iriart, este antilópez obradorista, pues pertenecen a Jorge Kawashi Macari. Gastín, los dos, padre e hijo. Jorge Kawashi Gastín, Jorge Kawashi Macari. Ya los conocen. El público memorioso ya lo sabe. Son empresarios y políticos. Y el hijo boxeador, ¿no? Es una de las figuras más polémicas, más excéntricas. Yo diría que, pues, de las últimas 2 décadas. Oye, maestro. Sí. Me manda un amigo conocedor del tema, me dice, no dudo que Daniel, su medio, La Crónica de Hoy, es propiedad de Carlos Salinas y todo lo que se maneja ahí es en función de golpear a la 4T. Te lo dejo de tarea. ¿Me escuchas, maestro? Mira nada más lo que dice. No dudo que Daniel Blancas pudiera ser un buen periodista, pero tiene un defecto de origen. Su medio, La Crónica de Hoy, es propiedad de Carlos Salinas y todo lo que se maneja ahí es en función de golpear a la 4T. Te lo dejo de tarea. Por supuesto, y tu amigo dice bien, porque este periódico fue fundado precisamente bajo la égida, bajo el patrocinio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y ustedes quién creen que estuvo ahí? ¿Quién creen? Pues además de Pablo Iriart, Héctor Aguilar Camín y toda la fauna de Nexos, todos los amigos de Nexos estuvieron ahí y después se fueron corriendo a La Razón. Son los mismos. Ahora, ¿por qué el objetivo y laborioso y enjundioso y gran investigador que clama derecho de réplica, y por qué denuncia pues los detalles muy importantes de la corrupción supuestamente que existe en Sembrando Vida en Tlaxcala? ¿Por qué no nos dice qué pasó con Cosmocolor, el jugoso negocio de las licencias que tenían los Kawashi? ¿Por qué no nos habla sobre los pagos, sobre la triangulación, sobre todo las tropelías que hizo este señor Kawashi Gastín, que fue salinista, que es priista, que fue presidente de la Canacitra precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué no nos habla también de eso? ¿Por qué no nos habla de cómo su hijo, este personaje monstruoso realmente, en todos los sentidos de la palabra, físicamente e intelectualmente, humanísticamente, un engendro proclive a los escándalos, un engendro que entró a la Comisión Mundial de Box y se coronó campeón mundial a través de una carrera que intentó verle la cara al público mediante peleas mediocres, arregladas, un tipo ahí operado, haciendo una actuación horripilante. Ese sujeto, pues es el vicepresidente de La Crónica de Hoy, donde escribe este periodista independiente. ¿Cómo estamos llenos de periodistas independientes que nos damos cuenta que no lo son, pero ni tantito? Sirven a los intereses de personajes que él dice, yo no tengo departamentos en el extranjero, yo voy a defender mi credibilidad contra viento y marea. Credibilidad publicando en un medio como ese, porque si no los tienes a la mano, pues dilo y te vas. Dice la frase hecha que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y entonces, si tú no estás de acuerdo en publicar en un medio que se ha encargado de defraudar, de robar, de mentir, de saquear, de tener adjudicaciones directas, de hacerse ricos, tanto en el medio empresarial como en la farándula, de meterse incluso en los asuntos deportivos, de ser salinistas, de
toda esa cochinada, ¿por qué no lo dices también y por qué no te vas? Yo no soy ejemplo de nada, pero trabajé en Excelsior y me fui. Tenía un sueldo decoroso y me largué. ¿Por qué? Porque no lo soporté y lo puede constatar la gente que estuvo ahí. Cuando yo me fui en plena junta editorial, porque no soporté los gritos de la subdirectora Fabiola Guarneros y no soporté más seguir ahí metido, pese a que podía yo, y que lo hice, quedarme sin seguridad social, sin trabajo, sin medios en ese momento para vivir. ¿Por qué? Porque existe la dignidad humana, porque existe también el respeto a sí mismo, que es a lo que invito a estos periodistas, y que no sean cínicos, que no vayan a reclamar una cosa. Pues sí, si hay corrupción y se prueba, adelante, que se proceda. El presidente le dijo, adelante, vas a reunirte con Javier May, ahí que se pongan de acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, le dio una respuesta y dijo, estoy abierto a la polémica, al debate, por supuesto, a que la gente se informe, y dijo también que lo que él ahí en la mañana afirma no es la verdad absoluta, pero mediante pruebas, pues se puede debatir en un asunto muy constructivo, pero que no vengan a desgarrarse las vestiduras, querido Vicente, es decir, que son independientes y que denuncian una tropelía que pues resulta pues hasta cierto punto inocua frente a todas las atrocidades que han hecho los corruptos de los dueños de la crónica de hoy salinista. Que nos explique, por favor, qué demonios pasó en Cosmocolor y qué continúa pasando ahí. ¿Por qué hicieron fraudes en Veracruz? ¿Por qué les dieron contratos sin licitación en San Luis Potosí? ¿Por qué hicieron negocios millonarios en Puebla, en Tabasco? ¿Por qué? No, yo no encuentro nada de eso. Uh-huh. Yo quiero decir que puedo tener mis diferencias con Daniel Blancas, pero siempre están los espacios de sin censura abiertos para esa réplica, como en algún momento se lo he demostrado. Pero sí voy a señalar que porque él exige precisión, reclamó que por qué no había sido preciso el reporte de la encargada del quién es quién en las mentiras de la semana, pues peca de lo que critica, porque es poco preciso al señalar a los lambiscones, al señalar a los que él considera improvisados, periodistas o que verdaderamente andan buscando ser políticos de medio pelo. Yo sí le voy a pedir un poquito más de respeto a Daniel Blancas, porque muchos youtuberos, muchos independientes, muchos comunicadores digitales, no estamos en ese saco. Y por su falta de precisión, deja por ahí para algún despistado la idea de que todos vamos en el mismo boleto, en el mismo saco, maestro, y eso sí lo tenía que decir. Pide precisión a la hora de su raspón, pero no ofrece precisión a sus señalamientos, y me parece una irresponsabilidad. Y ahí yo soy el primero que brinca, porque yo no pretendo ser político de medio pelo, y conmigo sí se topan con pared, maestro Ricardo Sevilla. Y tienes toda la razón en hacerlo, porque todo el gremio periodístico nos sentimos aludidos, y sobre todo también este asunto, yo lo voy a subrayar, el tema de la coherencia. No puedes ir a denunciar que la casa de enfrente está sucia y se llevan a cabo ahí tropelías si tu casa está atestada de delincuentes, está atestada de gente aviesa. ¿Cómo? A mí por eso es una incongruencia. Si él, insisto, demuestra el asunto de que en Tlaxcala la gente está denunciando, pues que se remueva al funcionario en cuestión y punto. Pero eso, a invalidar el programa social, entonces
Eso me parece grave y sobre todo que no tengas congruencia. Yo no puedo decir, vivo rodeado de narcotraficantes, vivo rodeado de grandes cárteles, mi jefe es el mero sabor ranchero del cártel, y digo allá, oye, allá están vendiendo enfrente unas grapitas de droga. No, señor, hay que ser congruentes y no hay que decirnos tan impunemente periodistas libres, porque la cara se nos debería de caer de vergüenza. O sea, ¿qué libertad va a tener en la crónica salinista? ¿Qué libertad va a tener siendo empleado de Jorge Caguachi? ¿Cuál es la libertad? Eso es un absurdo. O sea, ni los de Milenio, ni los de Excelsior, ni los de Reforma, ni los del Universal, o sea, son libres. No, tienen una línea y realizan reportajes, investigaciones a modo, pedidas. Investígate a este. Oye, encontré esto. Nada, eso no pasa. Así son las cosas en el periodismo y eso lo tiene que saber la gente, querido Vicente. Pero me corto con esto. Nos vemos el próximo lunes aquí en Sin Censura. Léanos, por favor, en Regeneración MX y síganme. Necesitamos fuerza. Los que no tenemos, pues estos padrinos ni los queremos tener además, porque imagínate con qué cara vamos a salir a público. Somos periodistas independientes, pero no somos empleados de Carlos Salinas, somos empleados de los Vázquez-Raña, somos empleados de Junco, que su hija estuvo involucrada en una secta de trata de personas. No, síganos por favor, nos vemos el lunes aquí en Censura Regeneración. Ricardo Sevilla Crítico, en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más, en Facebook. Un abrazo, público, Vicente. Nos vemos el lunes. Un abrazo, maestro. Nos escuchamos, nos vemos aquí el lunes.